Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, dejando esto de lado, espero que les guste el vídeo. Recuerden dar like, compartir el vídeo y suscribirse. Por cierto, voy a subir una nueva teoría fanfic, pero no sé cuál. Ustedes decidan en los comentarios. Los fanfic teorías son: ¿qué hubiera pasado si Ria, Asia y Koneko iban al mundo del diario de Jonathan? La otra es: ¿qué hubiera pasado si Goku iba al mundo de Naruto? ¿O prefieren que suba otra parte de Zero el Reploid legendario en Uxchol de XD? En los comentarios decidan. Bueno, después de esto que empiece el vídeo. Por cierto, perdón por la tardanza, es que me fui a ver a un familiar afuera de la ciudad, así que no pude hacer vídeos, pero lo bueno de eso es que se me dieron varias ideas para la teoría. Ahora sí que empiece el vídeo. ¿Qué hubiera pasado si Zero el Reploid legendario iba a Ixchol de XD parte 5? Nota: esta teoría es ficticia, solo es una idea que se me dio. Para entender la teoría es necesario ver el anime de Ixchol de XD y o jugar o ver gameplays de los 4 juegos de la saga Mega Man Zero. En la parte anterior el grupo Gremory y Zero lograron vencer a Kalawalner y a los Ángeles Caídos. Rias la reencarnó a Asia en una alfil de su grupo, pero cuando ya se iban, Reinare Midlet despertaron así Asia y Issei, perdonándolas. Así Reinare Midlet se irían con Zero. ¿Qué pasará ahora? Universo Mega Man. Se puede ver que en una parte de Neo Arcadia está destruida por una pelea, pero ¿por qué se ve a los 3 guardianes peleando contra algo? Sombra. Venga Arpuya, no que me vencerías tú y los demás idiotas, pero solo resultaron ser pura basura. Arpuya. Maldito monstruo, te venceremos. Leviatán. Venga, aún podemos pelear. Fefnir. No me rendiré jamás. Te arre trisas. Sombra. Ajajajaja, nunca lograrían ganarme, nunca, ni su leyenda podría ganarme. Zero se despertaría de golpe y diría que solo fue una pesadilla. Rias se despertaría y le diría a Zero buenos días, pero ella se daría cuenta que Reinare Midlet estaban dormidas junto a Zero. Ella se enojaría con ellas y las despertaría de un grito. ¿Ustedes qué demonios hacen aquí? Y Reinare Midlet junto a Zero se caerían de la cama. Reinare Midlet le dirían a Rias que no las despertara así, y Zero le diría a Rias que no gritara tan fuerte, que por su culpa Reinare Midlet lo tiraron de la cama. Entonces voltearía a ver que el reloj despertador y verían que son las 7:30 am, y le dirían que sería mejor que se apuraran porque si no llegarían tarde. Rias Reinare Midlet se irían corriendo al baño para bañarse porque se les haría tarde. Zero se iría a buscar su uniforme de la academia y se iría a bañar en otro baño. Después de eso se iría a la cocina y vería que Reinare Midlet tenían el uniforme de la academia. Le iba a preguntar por qué lo traían, pero Rias lo interrumpe diciéndole que ya está lista la comida, así llamando a Reinare y a Midlet. Así todos comiendo. Después de comer todos se irían a la academia. Después de un rato llegarían y verían que eran las 7:50 am y todos entrando a la academia, pero verían que todos los alumnos se le quedaban viendo a Zero. Por parte de las mujeres estaban muy sonrojadas y decían que guapo, es más guapo que Kiba, tendrá novia, ¿quieres salir conmigo? Pero en parte estaban muy enojadas porque Rias y 2 alumnas más estaban junto a él y decían que suertudas son, malditas sean. Por parte de los hombres estaban enojados y decían maldita sea, porque Dios, porque nos castigas así, no, ya no tendremos novia, me voy a matar mañana, puta vida, ¿dónde está el Clorox? Pero a Zero, a Rias Reinare Midlet no les importaría nada. Después de pasar eso, Rias le diría a Zero que tenía que ir con la secretaria del director para que le dieran su horario de clases. Zero iría a las oficinas y una señorita de no más de 20 años, pelo negro y un cuerpo muy voluptuoso, se sonrojaría a ver a Zero acercándose a ella. Zero le diría que él es nuevo alumno. La señorita le pediría su nombre. Zero contestaría que se llama Zero. Entonces la señorita sacaría un papel y le diría que está en segundo en la aula C. Zero le daría las gracias y se retiraría. Al poco tiempo él llegaría al aula C y tocaría la puerta. Así una profesora iría a abrir la puerta y le preguntaría a Zero qué deseaba. Zero le daría el papel y la profesora se sorprendería al saber que hay un alumno nuevo, pero en ese momento llegó Reinare diciendo que si esta es la aula C. Zero contestaría que sí. Entonces Reinare le daría un papel a la profesora. La profesora dirá que en unos segundos más pasen. La profesora les diría a la clase que hoy hay nuevos alumnos, así pasando a Zero y a Reinare, así ellos presentándose. Zero diría yo soy Zero, un placer, y Reinare diría que se llama Reinare, un gusto. Toda la clase estaba como locos, las mujeres haciéndole 1000 preguntas a Zero y los hombres estaban literalmente babeando por Reinare. La profesora les diría que se calmen todos y les pediría a Zero y a Reinare que se vayan a sentarse. Zero vería un lugar cerca de irse y entonces se iría a sentarse. Reinare vería un asiento cerca de Zero y también se iría a sentar. Las clases pasarían normal excepto que Zero era muy bueno en todas las clases. Nota:
Es obvio que Zero sea bueno porque es un replay que tiene mucha información básica y aparte de que Rías le hizo aprenderse historia, geografía, ciencia, biología, cultura y gramatía. Bueno, después de las clases todos se reunirían en el club del ocultismo, pero verían que estaba Asia con el uniforme de la escuela. Rías diría que Asia se inscribió a la academia y estará en la misma clase de Issei. Zero diría que estaría con nosotros. Reinaré diría que si luego verían entrar a Koneko, a Yuto y a Midlet está también con el uniforme de la escuela. Issei se quedaría babeando por Midlet y Reinaré. Esto haría que Asia le pellizque el cachete. Entonces todos reirían. Después de hacer las presentaciones verían que la puerta se abriría así entrando el grupo. Citri Ría saludaría a Sona, ellas presentarían a sus siervos. Pasaría lo mismo de la historia original, solo que Sagi se sorprendería de que Issei fuera una torre. Luego vería a Reinaré y a Midlet e intentaría coquetear con ellas, pero Zero le diría que se aleje de ellas. Sagi le diría que si no, que él tiene el valor de 4 peones. Rías le diría que Zero tenía un poder suficiente para consumir todos los peones y un caballo y apare, él es de otra dimensión. El grupo Citri se sorprendería que él fuera de otra dimensión. Sagi diría que eso es imposible y Zero diría que lo único imposible es callarte. Issei se reiría por eso junto con unos miembros del clan Citri, específicamente Momo y Ruruko. Después de eso dirían que irían por los familiares, así pasando lo mismo de la historia hasta el juego de quemados, en donde Zero junto con Reinaré Midlet sacarían a Momo, Ruruko, a Tsubaki y a Sagi. Este último recibiría el balón en donde más le duele a un hombre. Entonces Sona ya no tenía a ningún siervo, entonces ella perdería el partido. Después de eso los del club de ocultismo celebrarían la victoria sobre el grupo Citri. Después de eso todos mostrarían sus familiares igual que la historia original. Después de eso se teletransportarían al bosque de los familiares, en donde verían al maestro Pokémon, digo al maestro de los familiares. Él se presentaría como Satoji, el maestro de los familiares. Así Zero, Reinaré, Midlet, Asia y Issei se presentarían y le dirían cómo quieren sus familiares. Asia diría que quería uno bonito, Reinaré diría que quiere un dragón negro, Midlet diría que quiere un cuervo, Issei diría que quería uno que fuera una linda chica. Satoji le diría a Issei que los familiares son para darle ayuda a sus amos y no para esas cosas. Issei diría que estaba bien. Entonces vería a Zero y vería que había una luz que lo empezaba a rodear. Entonces todo el grupo Gremor y verían a Zero que aparecían pequeñas bolas de luz. Después de unos segundos se disiparía la luz y se sentiría un gran poder proviniendo de Zero. Rías impresionada le diría que fue eso. Zero diría que esos son los Cibe-Elf. Todos estarían impresionados. Entonces Zero le diría que eso solo le pasaba si estaba en el ciberespacio. Rías diría que de seguro es porque aquí es otra dimensión, de seguro es por eso. A que no le diría que para qué servían los Ciber-Elf. Zero diría que le ayudan en varias cosas, como en tener habilidades nuevas, en tener mejor curación, etc. Kiba diría que son como los familiares. Entonces Issei diría que eso era asombroso. Después de eso Issei decidiría en conseguir a un familiar súper rápido y ágil. Entonces le diría a Satoji que quería un familiar que fuera rápido y ágil. Satoji le diría a Zero que si no quiere un familiar son gratis. Zero diría que después de conseguir los familiares de Reinaré, Midlet, Asia, Issei, él buscaría el suyo. Satoji diría que estaba bien así, irían en busca de un familiar. Al pasar un rato Satoji diría miren entre las sombras ahí encontrarán lo que desean. Entonces Midlet y Reinaré verían que algo se movía y después de observar bien verían a un cuervo de 10 alas y a un dragón negro. Enseguida Satoji diría que esos son los familiares que buscaban. Reinaré, Midlet, ellas contestarían que sí. Enseguida el cuervo y el dragón se acercarían a Midlet y a Reinaré. Así el cuervo se posaría en el hombro de Midlet y el dragón se posaría en la cabeza de Reinaré. Así ellas consiguiendo un familiar. Después Asia encontraría a su dragón igual que la historia original. Después de un rato buscando verían que había una pelea en el bosque. Después de eso todos irían a ver. Entonces verían a una especie de fénix peleando con un lobo que parecía un fantasma. Ellos dos estarían haciendo destrozos por su pelea. Satoji diría que esos son nuevos, pero nunca en mi vida había visto a esta especie de familiares. Después de eso todos se pondrían a cubierto porque los contrincantes empezarían a lanzarse ataques. El fénix utilizaba su fuego y el lobo utilizaba hielo, así causando explosiones. Rías diría que tuvieran cuidado, estábamos en fuego cruzado. Y se vería a un pequeño lobo atrapado por un árbol que le aplastaba su cola. Entonces vería que el fénix lanzaría una gigantesca bola de fuego al lobo fantasma que estaba a unos metros atrás del árbol y se iría corriendo a ayudar al pequeño lobo. Rías diría que no fuera y se llegaría hacia el árbol, después levantaría el árbol y lo arrojaría hacia la bola de fuego con fuerza para tan siquiera intentar aminorar la velocidad de la misma. Entonces el pequeño lobo saldría corriendo y junto con el Issei. Rías diría que eso fue muy arriesgado. Issei diría que no importa. Entonces habría una explosión.
razón Satoji diría que será mejor que irnos o noquearlos. Zero diría que él lo haría. Entonces Zero saldría corriendo y empezaría a dispararle al Fénix y al lobo. Entonces los familiares empezarían a atacar a Zero, pero Zero utilizaría un booster shot y lograría darle al lobo fantasma. Entonces el lobo sería lanzado a una piedra que se rompería y quedaría noqueado. Entonces el Fénix empezaría a lanzarle bolas de fuego y Zero utilizaría un disparo chispa y el Fénix quedaría noqueado. Entonces Zero diría que ya está, todos quedarían con cara de palo porque noqueó a dos familiares que se veían muy fuertes como si nada. Después de eso verían que el pequeño lobo se acercaba a Issei y entonces el lobo frotaría su cara con la pierna de Issei. Satoji diría que el lobo te aceptó por ayudarlo. Entonces Issei cargaría al lobo y el lobo empezaría a lamber a Issei. Rías diría que es muy bonito. Nota: hagan de cuenta que el lobo es como Link Wolf en apariencia, solo que más pequeño. El clan Gremory verían que el Fénix y el lobo empezarían a despertar, entonces todos se asustarían. Zero se acercaría a los familiares, entonces el Fénix y el lobo se arrodillarían ante él. Satoji diría que te aceptaron porque lograste vencerlos, entonces Zero diría que ellos serán sus familiares. Después de eso todos harían el contrato para tenerlos como familiares. Asia llamaría a su dragón Raíz y reinaré llamaría a su dragón Flamez. Midlet le puso a su cuervo Ciento y le pondría a su lobo Draco. Zero llamaría a su Fénix Flamen y a su lobo fantasma lo llamaría Sombra. Después de eso se teletransportarían al club del ocultismo. Después de eso verían que se empezaría a ver que un portal se empezaba a abrir, después se abriría y verían a una mujer de pelo rubio. Ciel: Zero, ¿eres tú? Zero. Todos se quedarían impactados. Ciel: Zero empezaría a acercarse al portal. Ciel al verlo iría corriendo a abrazarlo. Zero contestaría el abrazo con gusto. Ciel empezaría a llorar y diría: sabía que estabas vivo. Zero lo sabía. Todos diría que ella es Ciel y se diría que es más bonita que Asia. Rías junto con Akeno estarían celosas pero muy felices de ver a Zero junto con su familia. Nota: Zero les dijo al club que la base de la resistencia es como su familia. Todos estarían felices, pero luego vieron otras sombras que provenían del portal y saldrían varios soldados de la resistencia y apuntarían a los del club. Ciel diría que se calmaran. Zero haría las presentaciones así presentando a los del club del ocultismo. Así Ciel se presentaría, pero uno de los soldados diría que estaban atacando a Neo Arcadia. Zero diría que es mejor ir. Ciel dirá que viniera con ellos. Zero diría que el ir si van ellos, así apuntándoles a los del club. Ciel diría que sí, entonces todos entrarían en el portal así viajando al universo de Megaman. Universo de Megaman. Todos aparecerían en la base de la resistencia, todos los del club del ocultismo y Zero porque estaban en un lugar donde había más avanzada que su mundo. Zero se sorprendió porque la base de la resistencia tenía más tecnología de lo habitual. Las operadoras le dirían a Ciel que él había vuelto a atacar. Ciel diría que en donde. Las operadoras dirían que en uno de los laboratorios antiguos en donde está el cuerpo de Axlo, más bien su admin. Ciel diría que esto es malo, despliegue las tropas y que envíe a los guardianes y a X0 dirá que X hablas de copy X. Ciel diría que no habla del original. X0 estaría impactado, después diría que quién es el que ataca. Ciel diría que no se sabe el nombre, pero él se proclamó como fin de la quinta parte. Ok, no, él se proclamó como la parca. Zero diría que será mejor irles a ayudar. Ciel diría que él no tenía el poder suficiente. Será mejor que yo te modifique. Rías diría que ellos les ayudaría. Ciel dirá que no. Zero diría que será mejor que se quedarán. Ciel dirá que si quería ser modificado. Zero diría que sí, así Ciel. Zero a su laboratorio junto con el grupo Gremory y todos se quedarían viendo la base todo el tramo hacia el laboratorio de Ciel. Después de entrar al laboratorio de Ciel se quedarían impresionados por tanta tecnología que contaba. Ciel le diría a Zero que se acostara en una mesa que estaba conectada a una máquina. Zero lo haría. Rías preguntaría que para qué es eso. Ciel diría que es para darle información de lo que está pasando y darle algunas habilidades y mejorarle las que ya tiene y mejorar su cuerpo. Rías diría que cuánto se tardará. Ciel diría que 5 minutos. Ciel tocaría un botón de la máquina, así verían que Zero se quedaba dormido y verían que una especie de tapa bajaba y cubría por completo a Zero. Ciel les diría que les contaría lo que había pasado mientras no estaba Zero, así diría que después de la explosión de Ragnarok se perdió la señal de Zero. Todos los de la base de la resistencia a Zona Zero, los guardianes y el ciberelfo X estaban tristes por su desaparición. Yo estaba muy triste, pero gracias a Cerbeaul y a Adonuete logré recomponerme y después entregué la energía a Neo Arcadia, así haciendo una paz entre humanos y Reploy. Después de varios días se dio un ataque a Neo Arcadia. Los 3 guardianes fueron, pero cuando regresaron venían casi muertos. A uno de ellos perdió los brazos, otro la pierna y el último tenía atravesado el estómago. Lo último que me dijeron antes de que se desmayaran fue que solo un Maverick atacó y su nombre era la parca, desmayándose, y después
Después yo y Zerbeul los reparamos y los mejoramos, pero cada vez que atacaba ellos regresaban demasiado lastimados. Esta es la quinta vez que nos ataca. Él ataca lugares en donde están restos de los antiguos Reploids y roba algunas partes o su mismo ADN. Eso es todo. Todos se quedarían asustados y se preguntarían para qué querían el ADN o las partes de los Reploids. Rías diría que si así es tan poderoso ellos ayudarían. Ciel diría que eso es imposible, un humano no podría contra ese monstruo. Rías diría que un humano no, pero un demonio sí. Ciel diría que si ellos son demonios. Rías le diría que sí y le contaría lo sobre la guerra de las facciones y todo lo demás. Ciel estaría sorprendida. Rías diría que ellos les ayudarían. Ciel sin opción aceptaría, entonces irían a la sala de comandos. Ciel les diría a las operadoras que transportaran al Club Gremoria donde está el ataque. Las operadoras dirían que si. Rías le diría a Ise y Asia que se quedarán para que ayudaran a Zero. Ise y Asia aceptarían, pero Zerbaul interrumpiría y les daría a cada uno del club un comunicador y una pistola Buster, pero la rechazarían. Entonces les ofrecería un sable Kiva, lo aceptaría, pero los demás lo rechazarían, así transportándose a la batalla. Fin de la quinta parte. Quiero mandarle un saludo a Playmaker Arbiolf y a Teorías porque sí. Bueno gente, espero que les haya gustado el video. Roll, ¿cuántas veces te he dicho que tú no puedes salir en el vídeo? Unas 1999 veces. ¿Porque algún problema? Y aún así me lo preguntas ahora. Si me enoje no te voy a dejar jugar al Mega Man ZX en mi celular por un mes. No, mejor si me dejas y yo te lo compenso en la noche, ya sabes cómo. ¿Tú crees que soy igual que Axel? Por eso serán 2 meses. Maldita sea, ya me quedé sin jugar. Por eso soy el líder del canal. Mal. Si soy malo, ¿y qué? Guau, le diré a Ciel y aquí sobre que no me quieres dejar participar en el video ni quieres que juegue el Mega Man ZX. Para que veas que soy bueno, los suscriptores deciden si te castigo, si o no, vale. Ok, pero te aseguro que van a decir que no me castigues.